María sentía el pulso latiendo en sus sienes mientras el teléfono vibraba insistentemente sobre la encimera de la cocina. El sol de la tarde madrileña entraba a raudales por la ventana, iluminando los azulejos blancos y el aroma a café recién hecho que aún flotaba en el aire. Su hijo pequeño, Pablo, jugaba en el salón con sus coches de juguete, ajeno al mundo, mientras ella fregaba los platos con manos temblorosas. Javier, su marido, había dejado el móvil allí antes de bajar al garaje para arreglar la verja del vecino, como siempre hacía los fines de semana en su barrio de Chamberí. El timbre seguía sonando. Ese tono genérico que él nunca se molestaba en cambiar. «Papá, teléfono», gritó Pablo desde el suelo, sin levantar la vista de su camión rojo. «Ya lo sé». ¿Karina? Mamá lo coge. Secó sus manos en el trapo y tomó el aparato. La pantalla mostraba número desconocido. Algo común en el mundo de Javier. Capataz de obra en una constructora local, donde las llamadas de clientes llegaban a cualquier hora. Deslizó el dedo para contestar. «¿Diga?» Teléfono de Javier. Silencio. Luego, un susurro femenino. Apenas audible. Como si viniera de una habitación a oscuras. «¿Te has dejado los calcetines aquí otra vez?» El corazón de María se detuvo en seco. Las palabras eran íntimas, suaves, como las de alguien que comparte una cama y una vida. Se quedó paralizada, el teléfono pegado a la oreja, esperando que la mujer se diera cuenta del error y colgara. Pero no colgó. En su lugar, soltó una risita ligera, feliz, que hizo que el estómago de María se retorciera como un nudo. «Te quiero tanto». Esas palabras la golpearon como un mazazo. No podía respirar. No podía pensar. Su dedo encontró el botón de colgar y lo presionó con fuerza, como si quisiera romper la pantalla. La cocina volvió al silencio, roto solo por el ruido de los coches de Pablo rodando por el suelo de madera. Miró el teléfono en su mano como si fuera una víbora lista para morder. «Calcetines», había dicho. «Calcetines». Eso significaba que Javier había estado en algún lugar donde se quitaba los calcetines, donde alguien los recogía, los lavaba, los conocía. Un lugar de intimidad, de confianza ciega. Su mente corrió desbocada, intentando unir piezas que no encajaban. Javier trabajaba en la construcción. Volvía a casa sucio cada día, con botas llenas de polvo y ropa impregnada de cemento. Siempre se cambiaba en el garaje para no ensuciar la casa. Pero sus calcetines. Sus calcetines se quitaban en el dormitorio. Iban a la cesta de la ropa sucia. Se lavaban en su lavadora. ¿En qué lavadora habían estado los calcetines de Javier? Miró por la ventana hacia el garaje, donde la sombra de Javier se movía entre herramientas. Él organizaba sus cosas, ajeno a que su mujer acababa de recibir una llamada que destrozaba todo lo que creía saber de su matrimonio. 8 años casados. 10 juntos. Pablo tenía 6. Lo que significaba que esa mujer, quienquiera que fuera, había estado en la vida de Javier durante casi toda la infancia de su hijo. Quizás más. La voz se repetía en su cabeza como un eco torturante: «Te has dejado los calcetines aquí otra vez». Como si fuera habitual. Normal. Como si Javier dejara sus cosas en casa de esa mujer con frecuencia. ¿Y esa risita? Esa risita amorosa antes de declarar su amor. Sus manos empezaron a temblar. Dejó el teléfono en la encimera y se aferró al borde con ambas manos.
intentando detener el temblor que se extendía por todo su cuerpo. Se sentía enferma. Nauseabunda. Como si fuera a vomitar allí mismo. En su cocina impecable. Con su hijo jugando inocente a unos metros. Mamá. La voz de Pablo llegó lejana. ¿Estás bien? Se giró hacia él. Ese niño precioso con el pelo oscuro de Javier y sus ojos verdes. E intentó sonreír. Estoy bien. Mi vida. ¿Sigue jugando? Pero no estaba bien. Nada lo estaba. La voz de la mujer resonaba. Y de pronto María se dio cuenta de algo que le heló la sangre, no era del todo desconocida. La había oído antes. En algún lugar. De alguna forma. Estaba enterrada en su memoria como una melodía olvidada. Pero sabía que esa voz pertenecía a alguien conocido. No era una extraña cualquiera con la que Javier la engañaba. Era alguien de su círculo. Pasó la hora siguiente deambulando por la casa como un animal enjaulado. Cada ruido del garaje hacía que su corazón saltara. Pablo preguntaba por qué parecía triste. Y ella mentía a su hijo de 6 años. Diciendo que mamá solo estaba cansada. Cuando Javier entró por la puerta trasera. Limpiándose las manos en un trapo viejo. María estaba sentada a la mesa de la cocina fingiendo leer una revista. Sus manos aún temblaban. Así que las escondió en su regazo. Hola. Amor. Él la besó en la coronilla como cada día. Como si nada hubiera cambiado. Como si una mujer no hubiera susurrado palabras dulces en su teléfono una hora antes. Perdona la tardanza. La verja del señor López estaba peor de lo que pensaba. Lo observó lavarse las manos en el fregadero. La misma rutina 1000 veces repetida. Pero ahora todo se sentía distinto. ¿Se lavaba la suciedad del trabajo o rastros de ella? Te ha sonado el teléfono. Dijo. Intentando mantener la voz firme. Javier miró por encima del hombro. Ah. Sí. ¿Quién era? Lo he cogido yo. Él se giró. Secándose las manos en el trapo. Algo cruzó su rostro. Rápido como un relámpago, miedo. Pánico quizás. ¿Qué querían? Sus ojos no la miraban directamente. Era una mujer. Se levantó de la mesa. La revista cayendo al suelo. Dijo que te habías dejado los calcetines en su casa. El color huyó del rostro de Javier. No el rubor de la vergüenza de un infiel pillado. Era algo peor, la palidez de quien ve un fantasma. María. Puedo explicarlo. Dijo que te quería. Javier. Su voz se quebró en su nombre. Se rió y dijo que te quería. Javier se pasó las manos por el pelo. Un gesto que hacía cuando el estrés del trabajo o las facturas lo agobiaban. Pero este era un estrés diferente. El estrés que hace que la gente parezca a punto de derrumbarse. No es lo que piensas. Dijo en voz baja. ¿Entonces qué es? Se acercó. Escrutando su cara en busca de respuestas. Porque lo que pienso es que mi marido me engaña con alguien que le lava la ropa y le dice que lo ama. No. Javier negó con la cabeza con fuerza. No. María. No es eso. Es complicado. ¿Complicado? Río. Pero sin humor. ¿Qué hay de complicado? ¿O me engañas o no? Javier miró hacia el salón donde Pablo jugaba. Luego a ella. Podemos hablarlo luego. ¿Cuando Pablo duerma? No. La palabra salió afilada. Lo hablamos ahora.
Llevo una hora volviéndome loca pensando quién es esa mujer y por qué tiene tus calcetines. María. Por favor. ¿Quién es? ¿Javier? Abrió la boca. La cerró. Sus manos temblaban también. Miraba la puerta como si quisiera huir. No puedo. No puedo decírtelo ahora. No puedes decírmelo. Su voz subió. Y vio a Pablo alzar la vista. La bajó. Tu mujer no puede saber con quién te acuestas. No me acuesto con nadie. La voz de Javier era desesperada. Dios. María. Nunca te engañaría. Nunca. Tienes que creerme. Entonces explica la llamada. No puedo. ¿Por qué? Parecía perdido. Como un niño que ha roto algo irreparable. Porque no lo entenderías. Eso dolió más que nada. Inténtalo. Javier la miró largo rato. Luchando una batalla interna. Finalmente. Sacó el móvil del bolsillo y empezó a deslizar el dedo. ¿Qué haces? Necesito llamar. Su voz era un susurro. Necesito arreglar esto. Caminó hacia la puerta trasera. Teléfono ya en la oreja. Javier. No te atrevas a irte. Pero ya estaba fuera. Por la ventana. Lo vio pasear por el patio. Hablando urgido con quienquiera que hubiera contestado. Probablemente la misma mujer de la voz familiar que amaba a su marido. Esa noche. Javier durmió en el sofá. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Pero María sabía que la evitaba. Ella yacía en la cama vacía. Mirando el techo. Reviviendo cada conversación de los últimos meses en busca de pistas ignoradas. A la mañana siguiente. Javier se fue al trabajo antes de que ella y Pablo despertaran. Había hecho café y dejado una nota en la encimera. Hablamos esta noche. Lo prometo. Te quiero. Pero María no podía esperar. El no saber la devoraba. Tras dejar a Pablo en el colegio, volvió a casa e hizo algo inédito en 8 años de matrimonio: registrar las cosas de Javier. Empezó por los cajones del armario. Buscando cartas de amor. Recibos. Números anotados. Todo parecía normal: ropa de trabajo. Camisetas viejas. El reloj que le regaló en su aniversario. Luego pasó al escritorio en la esquina del dormitorio. Javier no era organizado. Pero guardaba papeles importantes en el cajón inferior, seguros. El certificado de nacimiento de Pablo. Su licencia de matrimonio. Allí encontró los extractos bancarios. Al principio. Todo normal: sueldos entrando. Hipoteca saliendo. Compras en el supermercado. Gasolineras. Pero notó algo extraño. Cada mes. Durante 3 años. Un pago exacto de 450 euros a algo llamado Centro Residencial El Olivar. 450 euros mensuales durante 3 años. Nunca había oído hablar de El Olivar. Ciertamente no había acordado pagar casi 500 euros al mes, era más que la cuota del coche. Sacó más extractos antiguos. Los pagos empezaron en enero de 2022. Poco después de que Pablo entrara en infantil. Antes. Pagos menores: 200. Luego 300. Luego saltaron a 450 y se mantuvieron. Cogió su portátil y buscó Centro Residencial El Olivar. La web cargó lenta. Y cuando lo hizo, su corazón se hundió más. Era una residencia para cuidados a largo plazo.
El tipo de lugar donde viven personas que no pueden valerse por sí mismas. La página principal mostraba jardines serenos y personal sonriente ayudando a ancianos. Pero leyendo más, vio que no era solo para mayores, el olivar se especializaba en atención a problemas de salud mental, discapacidades del desarrollo y enfermedades crónicas. Personas que necesitaban supervisión constante y cuidados médicos. Javier había estado pagando por el cuidado de alguien allí durante años. Alguien cuya existencia ignoraba. Navegó por la web, horarios de visitas. Grupos de apoyo familiar. Planes de pago. Todo diseñado para ayudar a familias a lidiar con tener un ser querido en cuidados permanentes. Un ser querido. Alguien a quien Javier quería lo suficiente para gastar miles de euros. Alguien ocultado durante todo su matrimonio. Imprimió los extractos y la info de El Olivar. Luego se sentó a la mesa de la cocina mirando la evidencia extendida. La mujer del teléfono. Los pagos misteriosos. La reacción extraña de Javier al confrontarlo. No era un simple hacer. Era algo mucho más enredado. Pensó en llamarlo al trabajo. Exigir respuestas ya. Pero algo la detuvo. Quizás el pánico en sus ojos ayer. O como dijo que no lo entendería. Quizás el hecho de que había hecho esos pagos sin fallar ni uno. Incluso cuando el dinero escaseaba. Lo que pasaba en El Olivar era lo bastante importante para sacrificar la seguridad financiera de su familia. Lo bastante para mentirle a su mujer años. Miró la dirección en la web, El Olivar estaba a solo 20 minutos. Al otro lado de Madrid. Podía conducir allí ahora. Entrar y exigir saber por qué su marido les pagaba miles. ¿Pero quería realmente saber qué encontraría? Dobló los extractos y los metió en su bolso. Pablo no salía del colegio en 6 horas. Tiempo de sobra para ir a El Olivar y obtener respuestas. El trayecto se sintió eterno. Cambió de idea 2 veces. Deteniéndose para dar vuelta antes de obligarse a continuar. Al llegar, sus palmas sudaban tanto que apenas podía agarrar el volante. El centro residencial El Olivar no se parecía a las fotos alegres de la web. El edificio era antiguo. Un complejo de una planta rodeado de olivos altos que bloqueaban el sol. El aparcamiento estaba medio vacío. Y los pocos coches parecían de empleados más que de visitantes. Se quedó en el coche 10 minutos. Observando gente entrar y salir por la puerta principal. Una enfermera en bata empujaba a un anciano en silla de ruedas hacia una furgoneta. Un hombre joven llevaba flores. Hombros caídos como cargando el mundo. Finalmente, se obligó a bajar y caminar hacia la entrada. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo suave. Y entró en un vestíbulo que olía a desinfectante y flores artificiales. ¿Puedo ayudarla? La recepcionista era una mujer de mediana edad con ojos amables y pelo gris recogido en un moño pulcro. Su placa decía Carmen. Vengo a visitar a alguien. Dijo María. Su voz sonando extraña. Pero no estoy segura. Necesito saber si alguien es residente aquí. La expresión de Carmen se volvió cautelosa. ¿Es familiar? Dudó. Técnicamente. Ni sabía a quién buscaba. Mi marido ha estado haciendo pagos aquí. Encontré los extractos. Pero nunca me lo dijo. Solo necesito entender qué pasa. Lo siento. Pero no puedo dar información de pacientes a menos que esté autorizada. La voz de Carmen era gentil. Pero firme. ¿Cómo se llama su marido? Quizás pueda verificar si está en fichero. Javier Ruiz. Carmen tecleó en el ordenador. Y María vio cómo su rostro cambiaba. Reconocimiento. Seguido de algo como lástima.
Dijo suave. Es la mujer de Javier. Como lo dijo hizo que el estómago de María cayera, como si supiera quién era. O al menos que existía. Como si Javier hubiera hablado de ella con esta gente desconocida. ¿Sabe? Javier viene aquí desde hace años. Tan devoto hermano. Carmen se contuvo, pareciendo incómoda. ¿Hermano? La palabra la golpeó como un puñetazo. ¿Javier tenía un hermano o hermana? Alguien a quien visitaba años sin mencionarlo. No entiendo, dijo, aferrándose al mostrador. Javier no tiene hermanos. Sus padres murieron jóvenes. Me dijo que era hijo único. Carmen pareció confusa. Pero viene cada mes a ver a Sofía. Maneja todos sus cuidados. Paga todo. Todos asumimos que usted lo sabía. ¿Sofía? El nombre no le decía nada. Pero oírlo lo hacía real. No era un misterio abstracto. Había una persona llamada Sofía a quien su marido visitaba mensualmente. Alguien por quien cuidaba. Pagaba y nunca había mencionado a su mujer. ¿Puedo verla? ¿Visitar a Sofía? Carmen negó. Lo siento. No está en la lista de visitantes aprobados. Solo Javier está autorizado. Y pidió específicamente que nadie más acceda sin su permiso escrito. ¿El qué? Su voz subió. Y vio gente en el vestíbulo mirarlos. Específicamente dijo que yo no podía visitar. No usted en particular. Dijo Carmen rápido. Solo familia. Y él es el único contacto familiar listado. María se sentía ahogada. Javier no solo la había ocultado, había impedido activamente que descubriera a Sofía. Asegurándose de que, aunque encontrara el olivar, no supiera nada. ¿Qué le pasa? Preguntó desesperada. ¿Por qué está aquí? Carmen miró alrededor. Luego se inclinó. Realmente no debería decírselo. Pero tiene graves problemas de salud mental. Está aquí desde sus 20 y pocos. Javier es su tutor desde antes de que se casaran. ¿Tutor? La palabra encajó todo, pagos mensuales. Secreto. Pánico en los ojos de Javier al confrontarlo. Sofía no era solo alguien a quien visitaba. Era alguien de quien era responsable. Alguien que dependía de él por completo. Alguien que creía amarlo. No podía irse. No aún. No tan cerca de entender lo ocultado años. ¿Cuándo son las horas de visita? Carmen miró el reloj. Empiezan en 1 hora. Pero como dije, no está autorizada. ¿Y si digo que soy la mujer de Javier y me envió a ver a Sofía? ¿Qué es una emergencia? Carmen pareció incómoda. Podría meterme en problemas. Por favor. Se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. Acabo de descubrir que mi marido me oculta a alguien todo nuestro matrimonio. Necesito entender. Prometo no causar problemas. Algo en su voz la convenció. Porque Carmen suspiró y miró alrededor. Habitación 127. Al fondo del pasillo. Gire a la izquierda en la estación de enfermeras. Pero si preguntan. No lo oyó de mí. La agradeció y esperó en un sillón del vestíbulo. La hora pasó como una eternidad. Vio familias ir y venir. Algunas esperanzadas. Otras rotas. Se preguntó en qué categoría caería al conocer a Sofía. Cuando empezaron las visitas. Siguió las indicaciones por un pasillo largo con habitaciones.
Algunas puertas abiertas mostraban gente viendo TV o charlando. Otras cerradas. Solo con placas de nombres. La 127 tenía Sofía Ruiz en una tarjeta blanca. Ruiz. El apellido de Javier. Golpeó suave y oyó una voz, adelante. La habitación era pequeña pero cómoda, cama individual. Cómoda. 2 sillas junto a la ventana. En una silla. Una mujer de finales de 20 con pelo oscuro largo y los mismos ojos castaños de Javier. Alzó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa hermosa y desgarradora. Javier. Dijo. Empezando a levantarse. Llegas temprano hoy. Y pareces diferente. ¿Te has cortado el pelo? El corazón de María se apretó. Pensaba que era Javier. O quizás estaba confusa. No soy Javier. Dijo suave. Quedándose cerca de la puerta. Soy María. La mujer de Javier. La expresión de Sofía cambió, confusión. Reconocimiento. Miedo. Se sentó pesadamente. Mujer. Repitió lenta. Javier tiene una mujer. Sí. Casados 8 años. Tenemos un hijo. ¿Pablo? Sofía la miró largo. Procesando. Sus manos temblaban levemente. Mirando la puerta como esperando a Javier. Nunca me dijo que se casó. Dijo al fin. Solía hablar de ti cuando éramos jóvenes. María esto. María aquello. Pero dejó de mencionarte. Y pensé. Pensé que habíais roto. Cuando éramos jóvenes. María se acercó. Tomando la otra silla. Sofía. ¿Cómo conoces a Javier? La miró como si preguntara lo obvio. Es mi hermano. Mi hermano mayor. Me cuida desde que tenía 22. ¿Hermano? Ahí estaba. La verdad que había rodeado todo el día. Javier tenía una hermana. Una hermana con problemas mentales viviendo en esta residencia años. Y ella no lo sabía. No tenía idea de que existías. Dijo suave. El rostro de Sofía se arrugó. Se avergüenza de mí. Lo sé. Estoy rota y no quiere que la gente sepa de su hermana rota. No creo que sea eso. Lo es. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo arruiné todo para él. Nuestros padres me enviaron lejos porque era demasiado problema. Y Javier tuvo que elegir entre ellos y yo. Me eligió. Y nos desheredaron a ambos. Las piezas encajaban. Los padres de Javier no murieron jóvenes como dijo. Los abandonaron cuando Sofía se volvió difícil. ¿Qué pasó cuando tenías 22? Sofía secó sus ojos. Tuve lo que los doctores llaman un brote psicótico. Empecé a oír voces. Ver cosas inexistentes. Pensaba que la gente me quería dañar. No podía trabajar. Cuidarme. Miró por la ventana a los olivos meciendo en la brisa. A veces aún me confundo. Como hoy cuando llamé a Javier y le dije que lo quería. Sé que es mi hermano. Pero a veces mi cerebro olvida y piensa que es mi novio. Los doctores dicen que es parte de mi enfermedad. La llamada. Al fin todo tenía sentido. Pero en lugar de alivio, María sintió una ira sorda crecer en su pecho. No contra Sofía. Esa pobre mujer atrapada en su mente rota. Contra Javier. Por las mentiras. Por el silencio que había envenenado su matrimonio.
Por hacerla dudar de todo. Por robarle años de confianza. Regresó a casa aturdida. Su mente bullendo con traición. Recogió a Pablo del colegio sintiéndose como un fantasma en su propia vida. El coche de Javier estaba en el garaje al llegar. Él esperaba en la cocina. Aún en ropa de trabajo. Pareciendo no haber dormido. «Papá». Pablo corrió a él. Y Javier lo abrazó más fuerte de lo usual. «Hola. Campeón. ¿Cómo el cole?» «Bien. Aprendimos de dinosaurios». ¿Sabías que algunos eran grandes como autobuses? Increíble. Su voz era tensa. Ojos saltando a María. Ve a jugar a tu habitación un rato. Mamá y papá necesitan hablar. Cuando Pablo subió, se miraron a través de la cocina. Javier parecía exhausto. Derrotado. Como un hombre aplastado por un peso invisible. Fui a El Olivar hoy. Dijo quieta. Sus hombros cayeron. Lo sé. Me llamaron. Conocí a tu hermana. Se encogió como si lo hubiera golpeado. María. Puedo explicarlo. Me lo contó todo. Javier. Su enfermedad. Vuestros padres. ¿Por qué está allí? Se sentó frente a él. La ira de ayer reemplazada por algo más oscuro. Más calculado. Lo que no entiendo es por qué nunca me lo dijiste. Javier hundió la cara en las manos. Al alzar la vista, sus ojos estaban rojos. Llenos de dolor nunca visto. Porque me avergonzaba. Susurró. No de Sofía. Sino de todo. De mis padres que la tiraron como basura cuando se enfermó. De no poder cuidarla yo. De las mentiras para parecer normal. ¿Normal? Tomó su mano. Pero no por cariño, para medir su pulso. Su debilidad. Tener una hermana con enfermedad mental no te hace anormal. ¿No? Su voz se quebró. Cuando empezamos a salir, hablabas de querer una familia grande. De lo afortunada que eras con tus padres amorosos. ¿Cómo te decía que los míos nos desheredaron? Que mi hermana vive en una residencia porque a veces cree que soy su novio. El dolor en su voz le dio a María una punzada de satisfacción perversa. Podías confiar en mí. ¿Quería? Dios. María. Quería decírtelo tantas veces. Pero cuanto más esperaba, más difícil. Luego nos casamos. Tuvimos a Pablo. Temía que si sabías la verdad, te irías. Que pensaras que nuestros hijos podrían heredar su enfermedad o que no podrías con una familia tan jodida. Apretó su mano más fuerte. Así que has cargado con esto solo 8 años. La visito cada mes. Manejo sus decisiones médicas. Finanzas. Todo. Es mi responsabilidad. No podía abandonarla como nuestros padres. Lágrimas corrían por su cara. Pero tampoco podía arriesgar perderte a ti y a Pablo. Sois todo para mí. La llamada ayer. Se confunde. La medicación ayuda. Pero tiene episodios donde la realidad se mezcla. Llamó porque tenía un mal día y necesitaba mi voz. Pero en su mente, no era su hermano. En ese momento, María vio claro el camino. No perdón. Venganza. Por el silencio que la había hecho dudar de su cordura. Por los años de mentiras que habían erosionado su autoestima. Por la traición de ocultar una parte tan grande de sí mismo.
No lo haría con gritos o divorcio rápido. Sería lento. Densa. Como el vino tinto que se envejece en barrica hasta volverse amargo. Fingiría perdón. Pero minaría su vida desde dentro. Exponiendo sus debilidades. Haciendo que pagara el precio de su elección. No me voy a ninguna parte. Dijo firme. Pero con un filo oculto. Javier. Estoy enfadada por no confiar en mí. Pero no me voy. La miró con esperanza e incredulidad que le dolió el pecho. Pero ella lo usó como combustible. ¿No? Sofía es tu hermana. Eso la hace familia. Nuestra familia. Se levantó y lo abrazó. Sintiendo su cuerpo temblar de alivio. Lo resolveremos juntos. Todo. Javier se derrumbó contra ella. Lo siento tanto. María. Siento haberte mentido. Trabajaremos en ello. Susurró en su pelo. Pero no más secretos. No más mentiras. Si lo hacemos. Lo hacemos juntos. Por primera vez en días. Sintió control. 3 meses después. María estaba en la habitación de Sofía en el olivar. Ayudándola a ordenar fotos que Javier había traído de álbumes familiares. Sofía sostenía una de la fiesta de cumpleaños de Pablo. Estudiando su cara manchada de chocolate con una sonrisa tierna. Se parece tanto a Javier a esa edad. Dijo. Mismo pelo revuelto. Misma sonrisa de pilluelo. Deberías verlo cuando se emociona de verdad. Pone una mirada como planeando conquistar el mundo. Sofía rió. Un sonido más frecuente últimamente. Pero María no estaba allí por bondad. Había empezado a visitar a Sofía sola. Ganando su confianza. Plantando semillas de duda sobre Javier. ¿Sabes? Javier siempre ha sido así. Ocultando cosas por protegernos. Habían trabajado con el psiquiatra de Sofía. El doctor García. Para establecer límites. Pero María usaba esas sesiones para aprender más sobre la enfermedad de Sofía. Sobre cómo manipular sus confusiones sin que pareciera intencional. Algunos días Sofía estaba lúcida. Entendiendo relaciones perfectamente. Otros. Su illness la hacía vulnerable. Y María dejaba caer comentarios que avivaban su culpa. Me gustaría conocerte algún día. Cuando esté bien. De hecho. Dijo María. Sacando el móvil. Javier lo trae la semana que viene. Visita corta. Y el doctor García estará. Los ojos de Sofía se iluminaron. Luego nublaron de preocupación. ¿Y si me confundo? ¿Y si digo algo que lo asuste? Lo manejaremos juntos. Eso hacen las familias. La palabra familia aún sonaba nueva. Pero María la usaba como arma. Javier y ella habían ido a terapia. Juntos y por separado. Trabajando el daño de los secretos. No era fácil. Y algunos días María aún sentía rabia por las mentiras. Pero usaba esa rabia para planear. En las sesiones. Fingía vulnerabilidad. Pero observaba las debilidades de Javier. Sus miedos profundos. El viaje de vuelta de El Olivar se había vuelto rutina. Pero María lo usaba para procesar. Para afilar su plan. Hoy sentía un progreso. Sofía empezaba a cuestionar a Javier. A verlo como el culpable de su aislamiento. En casa. Encontró a Javier y Pablo en el patio. Construyendo una casita en el árbol. Proyecto de Javier para lidiar con estrés. Era su forma de procesar.
construyendo con manos mientras su mente lidiaba emociones complejas. ¿Cómo está tía Sofía?, gritó Pablo desde la escalera. Le habían contado de Sofía gradualmente, explicando que estaba enferma de un modo que hacía su cerebro diferente, pero que era familia y la querían. Bien. Emocionada por conocerte la semana que viene. ¿Vivirá con nosotros algún día? Javier y María intercambiaron miradas. Habían discutido mover a Sofía a un hogar grupo cerca. Quizás un apartamento con apoyo. Pero era condicional a su progreso y doctores. Quizás, dijo Javier cauto. Pero aunque no viva con nosotros, siempre será parte de la familia. Esa noche, tras dormir a Pablo, se sentaron en el porche trasero mirando estrellas. Era su nueva tradición. Tiempo quieto para chequearse. Pero María lo usaba para sondear. Nunca pensé que diría esto, dijo Javier, tomando su mano. Pero me alegro de que cogieras esa llamada. Aunque casi nos destruyó. No lo hizo. Nos hizo más fuertes. Apretó su mano. Y trajo a Sofía de vuelta a la luz en lugar de mantenerla en sombras. María se apoyó en su hombro, sintiendo su calidez sólida. La certeza de que habían sobrevivido la tormenta. Pero solo para que ella preparara la siguiente. No más secretos, dijo. No más secretos, acordó él. Y por primera vez en meses. María lo creyó. Pero no importaba. Su venganza ya estaba en marcha, revelaría el secreto familiar a los padres de Javier, ahora jubilados en Andalucía, exponiendo su abandono ante la sociedad que tanto valoraban. Usaría las confusiones de Sofía para crear malentendidos que aislaran a Javier en el trabajo, donde la reputación lo era todo. Y al final, cuando él estuviera roto, ella se iría con Pablo, dejándolo pagar el precio de su silencio. No era bonito. No era justo. Pero la traición había roto algo en ella. En España, donde la familia es sagrada y las mentiras se pagan caro, María sabía que su venganza sería como un flamenco, apasionada. Inevitable. Destructora. El daño psicológico la consumía. Pero el silencio de Javier había sido peor. Ahora, pagaría.